¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Vamos a empezar con esta nueva sesión en la cual, si se han dado cuenta, hemos empezado con los diferentes, estamos hablando de ese subgénero narrativo. En primera instancia vimos lo que era la historia de la novela, se fue desarrollando en los diferentes siglos. Posteriormente vimos la estructura de la novela y ahora nos toca ver lo que serían los diversos tipos de novela. Pero antes que nada, ya les mandé su actividad para realizar. Hay una pequeña modificación con su actividad integradora. La actividad integradora ustedes me la tienen que enviar el día 6 de enero. Hubo un cambio en algunas fechas por carácter de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, no se preocupen, yo les notificaré la actividad que me tienen que realizar, solo que les adelanto, la fecha de entrega quedará para el 6 de enero. Entonces, tengan tranquilos, todavía queda tiempo para que podamos seguir viendo estas actividades y todo lo que estamos desempeñando con con estos videos. Ok, chavos, hay que echarle ganitas. Yo sé que ya estamos por finalizar este año. Sé que a veces nos gana un poco ay, ya vamos a terminar, ya no lo quiero hacer. Pero hay que echarle los kilos, lo que nos falta, el resto, para que podamos terminar el ciclo escolar, este bloque número 3 con toda la actitud, con todas las ganas, para poder salvar muchas asignaturas y no tengamos ningún problema, ningún inconveniente. Pues vamos a empezar, a ver, me voy a hacer pequeñito, ya estoy acá, y lo que les mencionaba, en primera instancia nosotros vimos lo que era cómo la novela en la historia, cómo se fue desarrollando. Posteriormente manejamos lo que eran los diversos acontecimientos o cómo se va desarrollando. Luego, perdón, yo llegando a qué es la novela, cuáles son sus características, este, cómo está estructurado. Y ahora en esta sesión vamos a ver los diferentes tipos, porque pues claro, no vamos a ver todos porque pues hay una gran variedad y extensa. Sin embargo, traté de manejar algunos para que ustedes tengan una visión más amplia de cuáles serían estas novelas que estoy manejando. ¿Ok? Vamos a empezar. Y primero que nada, tipos de novela. La novela es una obra literaria que puede estar basada en hechos reales o imaginarios. Creo que esto ya nos ha quedado claro a lo largo de estas 3 sesiones que ya estamos viendo acerca de la novela. En este sentido, las historias narradas en una novela están expuestas a la investigación o imaginación del autor y al uso que éste haga del lenguaje para llegar al lector. Claro está. Por tanto, se pueden mencionar diferentes tipos de novela, tomando en cuenta una serie de criterios como su forma, contenido, género, público al que se dirige, si está basada en hechos reales o ficticios, entre otros. Así es como nosotros podemos catalogar los diversos tipos de novela con estos elementos o con estos criterios para que podamos identificar qué tipo de novela es o vamos a manejar. ¿Ok? Bueno, empezamos con ya de aquí para adelante vamos a ver los diversos tipos de novela. Esta es la primera que vamos a estar manejando. Vamos a ver como 14 o 15 diferentes tipos de novela con cada una de sus características para que ustedes tengan una visión más amplia o general, ¿ok? La novela corta es un tipo de narración de menor extensión que la novela, pero mayor que el cuento. La novela corta está compuesta por los mismos elementos que la novela. Sin embargo, y debido a la particularidad de su extensión, los personajes, la trama, los escenarios y la descripción son breves y menos desarrolladas. Como ejemplo de novela corta, se puede mencionar El coronel no tiene que le escriba, de Gabriel García Márquez, Cuentos de Navidad, de Charles Dickens,
y la metamorfosis de Frank Kafka, entre otros, para que podamos tener nosotros cada año vemos porque así lo vemos, los famosos cuentos de Navidad de Charles Dickens. Es aquí donde viene el señor Scrooge, que lo vienen a visitar tres fantasmas. Sí, generalmente siempre hay una película en estas épocas de Sembrina que va manejando acerca de esta novela corta. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces con la novela epistolar. Este tipo de novela narrada en tercera persona y contada a través de cartas, diarios o demás documentos de carácter personal, por lo que también tiene una tendencia de redacción similar a la novela autobiográfica, debido a la participación del narrador en el relato. Se caracteriza por tener un carácter íntimo, verdadero, presentar una situación conflictiva y ser parte de la evolución de la novela a lo largo del siglo XVIII. Como ejemplo, se pueden mencionar Julia o La Nueva Eloísa de 1761 de Jean-Jacques Rousseau, Drácula de Bram Stoker, Pobres Gentes de 1864 de Fyodor Dostoevsky. ¿Ok? Bueno, aquí el libro más remembrante, bueno, no el lado remembrante, pero el que más nos da o que más conocemos es el famoso libro de Drácula, de esa novela epistolar de Bram Stoker. ¿Ok? Es la novela, la vida, la que habla de Drácula como tal. ¿Ok? Bueno, seguimos. La novela autobiográfica. La novela autobiográfica se caracteriza por exponer información de la vida del autor. En este sentido, el autor de la obra narra diversos momentos de su vida, generalmente los que han dejado huella como logros, fracasos, enfermedades, pérdidas, historias de amor, entre otros, y los da a conocer a público. La novela autobiográfica se caracteriza por ser una obra que nace de la introspección del autor, de mi autoría, de mi ser. Algunos ejemplos son Confesiones de Agustín Hipona, Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, Memorias de una joven formal de Virginia Woolf. ¿Okay? Son autores autores reconocidos que generalmente utilizan este tipo, bueno, no generalmente, utilizan este género generalmente relacionado con la novela autobiográfica. La novela satírica. La novela satírica, como su nombre lo indica, se caracteriza por el uso de los elementos de la sátira. En este tipo de novela, el autor deja expuesto su punto de vista en relación a una situación en particular, la cual ridiculiza para generar una reacción en el lector, como por ejemplo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, Rebelión en la granja de George Orwell y Superviviente de Chuck Palahniuk, entre otros. Bueno, el que nosotros reconocemos o hemos visto, hay una película, generalmente estamos más familiarizados, son con esto de la novela satírica de Los viajes de Gulliver. Es un personaje en el cual llega a un lugar en el cual hay gente muy pequeñita y él es pues, un gigante, ¿ok? Bueno, seguimos a continuación con la novela picaresca. Es un tipo de novela que se narra en primera persona las aventuras de un protagonista pícaro, incluso que se perfila como un antihéroe. Este tipo de novelas es característica de la literatura española durante la transición del Renacimiento al Barroco, entre el siglo XVI y XVII, periodo dominado como el Siglo de Oro. Estas novelas incluyen características propias de la vida durante el siglo XVI, de ahí que critique las costumbres de la época e invita a una reflexión de la moral y de esa la realidad social. Entre los principales ejemplos se menciona El Lazarillo de Tormes, de un autor desconocido, y La vida de Buscón, de Francisco Quevedo. La novela caballeresca. La novela caballeresca surgió en el siglo XV. Este tipo de novela se caracteriza por resaltar las hazañas
y el heroísmo de los caballeros que acostumbran a enfrentarse a diversas adversidades a lo largo de la vida. Los relatos de la novela caballeresca se esfuerzan en presentar de la mejor manera la realidad de aquella época. De esta manera, la historia se torna más verosímil. En este sentido, el personaje principal, el caballero, es descrito como un hombre valiente, corajoso y fuerte, capaz de asumir cualquier riesgo y batallar cada vez más que sea necesario. Asimismo, el caballero es un sujeto inteligente, astuto y honorable al que muchos respetan. Como ejemplo, se puede mencionar la novela de Tirante del Blanco, el autor valenciano Joanot, Joanot, perdón. No obstante, este tipo de novela fue desmitificada con la publicación del ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. ¿Ok? Aquí ya no se manejaba un poco eso, sino se manejaba la manera de este personaje con una visión diferente, bueno, más o menos diferente. La novela realista fue ampliamente desarrollada en España a mediados del siglo XIX. Se caracteriza por presentar una narración que refleja con mucha claridad la realidad de las circunstancias de la vida cotidiana y de diversos acontecimientos sociales. Estas novelas también destacan por la mirada objetiva que desarrolla el autor para describir y exponer la realidad de un momento determinado. Como ejemplo, se pueden mencionar las novelas Fortuna y Jacinta de Bento Pérez Galdós y Madame Bovary de Gustave Flaubert. La novela histórica, como su tipo lo indica, la novela histórica se basa en relatos del pasado y de la historia. Incluso las historias narradas pueden ser reales o ficticias, siempre y cuando se sitúen en un momento histórico, en un tipo de novela que goza de bastante éxito. En el caso de las historias reales, el autor debe apoyarse en argumentos y datos relevantes sobre una serie de acontecimientos o personajes que fueron relevantes en un momento dado. Si se trata de un relato ficticio, el autor también debe ubicar la historia en el tiempo pasado y desarrollar un argumento a partir de su creatividad. Como ejemplo, se puede mencionar La fiesta de Chivo, que es una novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, basada en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana. ¿Ok? Bueno, seguimos. La novela de ciencia ficción. Las novelas de ciencia ficción parten de la especulación de una serie de hechos que se desarrollan en un espacio imaginario. Estos relatos se basan en historias futurísticas acerca de viajes espaciales, la existencia de alienígenas, la evolución humana, el fin del mundo, viajes en el tiempo, entre otros. Asimismo, hace uno de los elementos con las ciencias ficciones, elementos tecnológicos, la vida artificial y demás recursos robóticos para el desarrollo de la historia. Incluso los personajes pueden ser humanos o seres recreados a partir de la imaginación del autor. La guerra de los mundos de Wells, el juego de Ender, de Orson Scott Card, entre otros ejemplos de novelas de ciencia ficción. Seguimos. Las novelas de fantasía. Las novelas de fantasía son aquellas que hacen uso de los elementos imaginativos para recrear mundos y personajes con características particulares y no reales. ¿Ok? No se deben confundir con las novelas de ciencia ficción, cuyos relatos se basan en gran medida en elementos tecnológicos. Los personajes que recrean esta historia suelen ser hadas, brujos, hechiceros, elfos, trolls, entre otros. Los ejemplos más destacados son la trilogía del Señor de los Anillos, de Tolkien, la saga de Harry Potter, de Rowling, entre otros. ¿Ok? Las novelas de terror se caracterizan por narrar historias que generan miedo y temor durante el desarrollo de los hechos. Sin embargo, estos relatos suelen atrapar al lector hasta el desenlace de la historia. Un escritor que se caracteriza por escribir este tipo el estadounidense Stephen King, una de sus novelas de terror más conocidas, El Resplandor. Las novelas de aventuras. Las novelas narran historias en las cuales los personajes se adentran a lugares desconocidos en busca de experimentar algo nuevo, ya sea bien conocer un lugar para realizar un viaje y revelar un misterio, iniciar una relación amorosa, entre otros. Bueno, y ahí vemos una gran variedad de tipos de novelas que podemos encontrar.
Bueno, chavos, esta fue un repaso para que podamos tener una visión general de los tipos de novelas. Les mando un saludo, su amigo, el maestro Juanelo. Estamos